No pensaba grabar este episodio ahora y publicarlo ahora mismo, en cuanto lo termine, pero sí que estaba en mi mente ya desde hace tiempo el tema del que voy a hablarte ahora. Se trata de los podcasts que copian el contenido, es decir, buscan por internet distintas temáticas y se dedican a leer el contenido que han escrito otras personas y a no citar la fuente de este contenido que que directamente leen y generan contenido en formato podcast. Y no son uno, sino por lo menos dos los podcasts que he detectado que hacen estas prácticas desde hace muchos episodios. No es solo un episodio en el que, pues vamos a hablar sobre algo que me han pedido, no tengo mucho conocimiento, así que hago alguna búsqueda en internet y ya tengo el contenido creado, sino que es una tónica general para estos podcasts. ¿Cómo lo he detectado? Bueno, es bastante sencillo. Básicamente, lo único que tienes que hacer es escuchar podcasts, escucha cualquier episodio y lo que tienes que hacer es darte cuenta, en muchas ocasiones yo creo que, ahora mismo no estoy leyendo nada, tengo un guión que me he preparado, yo siempre lo suelo hacer así, con cosas que estoy tocando yo, que estoy cambiando, que estoy trabajando en ellas, experiencias que tengo, cosas que voy aprendiendo y luego me marco puntos según pues mi propia experiencia con esto y pues puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, varios puntos, en este caso pues pongo sensación de leer, escribir frase con Google, etcétera. Y con esto yo ya empiezo a hablar sobre este tema, pero intento siempre, marcarme los puntos para que no se me olviden. Pero me pongo a hablar según me vaya saliendo, como puedes comprobarlo. Hay algunos podcasts que simplemente escuchándolos te das cuenta de que están leyéndolo. Hay algunas veces que después de varios episodios, algunos ya te digo que lo están haciendo y llevan más de 500 episodios, pues obviamente a la hora de leerlo, si lees bien, si lees con entonación, no hay ningún problema y de hecho muchas veces parece que no se está leyendo. Si el contenido es tuyo y te lo has currado tú y lo has trabajado tú, es un contenido propio, no hay problema. Si el contenido es de otros y citas la fuente y dices voy a leer un párrafo, como yo he hecho algunas noticias, leo algunas noticias y te digo dónde está la fuente y te dejo el enlace en las notas del programa. Pero, como digo, hay algunos episodios que si tienes la sensación de que se está leyendo y simplemente lo que tienes que hacer es copiar quedarte con alguna de las frases que estás escuchando, pegarlo en Google, ponerlo en Google y darle a buscar. En la mayoría de los casos, en muchos casos, vas a encontrar nada, no vas a encontrar resultados. En otros casos sí que vas a encontrar el artículo del que está leyendo íntegramente este contenido y creándolo en formato podcast. Esto se hacía antes en Google, pues de una forma muy sencilla, hace años, porque Google pues no detectaba la copia hasta que sacó un algoritmo en el que con Panda detectaba todos estos cambios y al final detectaba quién era el primero en publicar este contenido, al que le daba la autoría de este contenido en formato texto y cuando alguien copiaba esto, Google lo detectaba y no lo indexaba. En formato audio esto no pasa, así que es como Google desde hace varios años y hay algunos podcasters que se dedican a copiar contenido de otros, leerlo, no citar a la fuente y crear contenido y ganar dinero al final, porque hay incluso gente que genera bastantes ingresos a través de consultorías, de cursos, etc. Tengo 2 podcasts detectados que hacen esto. Con uno de ellos en un momento le escribí, se lo comenté que podría citar la fuente, que sería interesante. Otro podcast no, lo he detectado, como digo, es muy sencillo, escucha distintos podcasts y simplemente coge alguna frase cuando veas que más o menos están leyendo algo, lo pones en Google esa frase, ya te digo, con 4 o 5 palabras va a ser suficiente y luego verás que simplemente se dedica a leer estos artículos publicados en otros blogs que no son el suyo. Bueno, pues esto era de lo que quería hablarte. Si detectas algunos podcasts, coméntalo en las notas del programa, ya sea en Anchor o ya sea en iVoox o en cualquier plataforma o a través de Twitter en @BorjaGirón, mencióname y coméntamelo si quieres, o por privado si quieres decírmelo. Como digo, tengo 2 podcasts detectados que no voy a hacer públicos de momento aquí, no los voy a comentar porque son bastante conocidos y tú puedes comprobarlo, así que prefiero que lo compruebe la gente, que lo vea, porque he estado escuchando varios episodios para ver si citaban la fuente o buscando en las notas del programa a ver si citaban de dónde están copiando el contenido, pero no lo hacen. Entonces,
Como digo, son prácticas que bajo mi punto de vista son poco éticas. Si citaran la fuente, con eso, bajo mi punto de vista, sería suficiente. Bajo el punto de vista del autor que está trabajando y creando los artículos, no lo sé, pero bajo mi punto de vista, al menos que citaran la fuente y que pasaran el tráfico a una parte, o que al menos lo dijeran, que no se atribuyeran un contenido que no es suyo y que encima la gente que les escucha, en muchas ocasiones hay personas que son más, pues como yo, que intenta buscar un poquito más de dónde sale este contenido, cómo lo está creando, si realmente esta persona tiene estos conocimientos. Y hay otras personas que ni se lo han planteado nunca, que el contenido que están leyendo o que están escuchando en este caso está copiado directamente y en muchos casos es que directamente lo leen. No es que generen, como en algún episodio que sí que he visto, que bueno, crean su propio contenido, hacen un poco un popurrí y al menos se lo trabajan un poquito al menos para sacar sus puntos de vista, aunque copien el contenido. Pero en estas ocasiones que directamente se ponen a leerlo. Como digo, en formato podcast, formato audio, esto de momento se puede hacer sin ningún problema de penalización por parte de Google o por parte de plataformas de podcasting. Esperemos que en unos años, que ya te digo que esto tardará, se solucione esto y detecten que, oye, estás copiando este contenido, aunque no creo que pase porque el formato audio es distinto a todo, por lo menos al texto, que es mucho más fácil de detectar. Pero bueno, pues esto era lo que quería comentarte. Si detectas podcasts que copian contenido, de nuevo, escucha cualquier episodio mío de cualquier podcaster, escucha alguna frase que veas que más o menos ya puede estar leyéndolo, pégala en Google o escríbela en Google, haz la búsqueda y verás con tus propios ojos de qué podcast, o a ver si los detectas, de qué podcast se tratan. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Soy Borja Girón, esto es Esto que es. Nos escuchamos en el próximo episodio. Me gustaría escuchar tus opiniones si has detectado algún podcast que copia contenido. Coméntalo en iVoox o en Anchor, desde donde me estés escuchando, o mencióname en Twitter, @BorjaGirón. Hasta la próxima. Por cierto, si queréis, escribidme por Twitter y os paso los 2 podcasts que he detectado que están bastante bien, pero que están copiando contenido y no citan a las fuentes. Como digo, mencionadme en @BorjaGirón en Twitter o mandadme un email en borjagirón.com y os digo cuáles son para que lo veáis vosotros mismos. No tengo intención de hundirles el negocio, pero bueno, pues que lo detectéis vosotros mismos. Hasta la próxima. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.